Ahí estoy grabando. ¿Ya? Y las tareas, principalmente visualizábamos que estaba vinculada a aquellas tareas del profesor, a lo que prescribe el profesor, por tanto está en esa idea. Cuando hablamos de la prescripción del profesor, está vinculado a aquellos elementos que el profesor entrega, declara y que solicita a sus estudiantes. Y por tanto indicábamos igual que aquella tarea se diferenciaba de la actividad, principalmente porque la actividad estaba vinculada a las acciones que realiza el estudiante fundamentalmente. Y visualizábamos que para dar cumplimiento a la tarea o para dar respuesta a la tarea que entrega el profesor o la profesora, los y las estudiantes deben fundamentalmente pasar por dos procesos. Un proceso de actividad interna, que tiene que ver con todos aquellos elementos que son cognitivos del ser humano para la toma de decisiones, para emitir un juicio, analizar una situación, tomar una decisión, y luego viene todo este proceso, y que está vinculado a todos estos elementos cognitivos, y luego, por otro lado, venía el componente de las actividades que son externas, que es el comportamiento del profesor, del estudiante, o de la estudiante. Y ese comportamiento fundamentalmente se, se visualizaba en la respuesta, en nuestro caso, motriz del estudiante para la realización de la clase. Eso con respecto a la actividad. Y por tanto, indicábamos entonces, bajo nuestra perspectiva, que el diseño de tarea nos va a permitir también establecer explícitamente aquellos elementos, incluido el objetivo motriz de la tarea y las condiciones de la tarea, para que el estudiante pudiese avanzar. Andrea Vega, que la tengo en pantalla nuevamente a usted, solamente y a Vicente. ¿Cuáles eran los componentes de la tarea? Yo acabo de señalar uno. Está ahí muteada, Andrea. Sí sé porque mi cerebro está muteado. No, eh, o sea, no, la verdad, profe, no sé. O sea, sí sabe, pero no se acuerda. No me acuerdo. Eso, mucho mejor. ¿Ya? ¿Quién la podría ayudar? ¿Cuáles eran los componentes de la tarea? Yo dije uno, que era el objetivo. ¿Cuál sería otro? El otro era lo que tenía que ver con el espacio geográfico. Ya, pero eso venía de una categoría mucho mayor. Las condiciones de la tarea, condiciones biomecánicas y bioinformacionales. ¿Vio, profesora, que sabía? No, pues que estoy leyendo mi apunte. Ay, profe, lo silencié. Sí, me acabo de dar cuenta. Quería admitir a alguien y desapareció. Pero efectivamente hablamos de condiciones, ¿cierto? Y las condiciones bioinformacionales estaban en función de lo que señalaba Vicente. Cómo visualizamos el espacio y el tiempo con respecto a la declaración de una tarea o estos elementos que nos van a permitir entregar una tarea en particular. Y por otro lado también tenemos aquellas condiciones del entorno, pero que son más biomecánicas. ¿Y por qué biomecánicas? Porque su influencia, la influencia del entorno, va, valga la redundancia, a influir directamente en la realización motriz de la respuesta que va a tener un estudiante o una persona. ¿Ya? Y además hablábamos, Andrea, y para todos y todas, que las condiciones pueden ser de realización y de procedimiento, y que además también están sujetas a las normas, ¿ya? Al reglamento de una tarea en particular, o lo que se debe o lo que no se debe realizar. Y por otro lado, un tercer componente, según Famose, era principalmente la implicancia activa del ser humano, ¿cierto?, en la realización de la tarea. Y por tanto podría haber mayor implicancia o menor implicancia. Y ahí ustedes señalaban un ejemplo, la Nadia, me parece, en el paralelo anterior, me indicaba entonces cuando, por ejemplo, en actividades motrices rítmicas y expresivas, ¿cierto? En motricidad, creatividad y expresión, perdón. El profesor les indicaba la siguiente tarea: recorra el tapete de distintas formas posibles al ritmo de la música. Es una tarea en particular que tiene un objetivo que es implícito, ¿cierto? Pero además también implica, valga la redundancia, mayor implicancia cognitiva del estudiante, mayor actividad. ¿Por qué? Porque las condiciones de la tarea son más bien reguladas en función del objetivo que tiene esa misma tarea. Y por otro lado también señalamos que una tarea pudiese tener ciertas modificaciones. Una tarea podría ser redefinida, ¿cierto? Y puede ser redefinida tanto por el estudiante como por el profesor, y fundamentalmente cuando cambian las condiciones de esa tarea. Podría ser una tarea autogenerada, es decir, el estudiante, cuando hablamos de esta mayor autonomía, también podría generar tareas, ¿cierto?
y hablábamos de una tarea prescrita que era muy puntual, precisa, con todos los elementos que había que continuar y que había que respetar para el cumplimiento de la misma. No sé, Sofía y Rosita, si se me queda algo. ¿Mm? Preciso, conciso. Preciso, conciso. Y luego, hoy día, y por tanto hoy día vamos a ver de qué manera estas tareas las podemos ir organizando en estos momentos de clase. Y además también esto nos va a permitir dar el pie inicial para que el próximo jueves podamos iniciar nuestro trabajo más autónomo con cada uno de los subgrupos de clase para el diseño de la misma. Y hoy día, entonces, el propósito de la clase o como objetivo de la clase está principalmente vinculado a caracterizar aquellos elementos fundamentales de la clase de educación física y además también caracterizar aquellos elementos que nos van a permitir organizar y disponer ciertas variables que están influyendo en la clase para lograr un mejor desempeño, tanto nuestro como profesores y profesoras, y además también favorecer el aprendizaje de nuestros estudiantes. Dicho eso, vamos a comenzar. ¿Alguna duda, pregunta, consulta, reflexión, pensamiento? ¿No? ¿Están muy silenciosos hoy día? Silencioso y silencioso. ¿Estuvo bueno el fin de semana? Y vamos. Y por tanto seguimos hoy día en la línea de tarea y actividad. Ya señalábamos un poco que hoy día vamos a identificar los rasgos esenciales de la clase de educación física como propósito y vamos a caracterizar a aquellos factores a considerar en la organización de la clase. Por tanto, se van a dar cuenta que prácticamente la clase hoy día es muy expositiva. Ojalá también si tienen inquietudes nos puedan interrumpir, pero va a estar dividida principalmente en dos momentos. Y lo primero que vamos a hacer un poco es señalar algunas diferenciaciones entre sesión, lección y clase. ¿Ya? Y, espérenme, ahí, eso, un efecto, pero ya estamos avanzando en las TICs. Y principalmente una sesión de clase nos vamos a referir como a aquellos elementos que nos van a permitir organizar momentos de clase en un tiempo determinado. Por tanto, cuando uno dice, bueno, hoy día vamos a tener una sesión de entrenamiento, una unidad de aprendizaje está compuesta de 15 sesiones, está referido principalmente a modo general al tiempo en el cual se van a organizar ciertas actividades o en un periodo de tiempo determinado, ¿ya? Por tanto, cuando hacemos la diferenciación entre sesión de clase, nos damos cuenta que la clase tiene un sentido mucho más social, mucho más vinculado al aprendizaje, en el cual principalmente entendemos que hay interacción. Por tanto, la sesión está más bien en lo declarativo. Cuando hablamos de lección, también encontramos una situación de enseñanza-aprendizaje porque hay un profesor y un estudiante, pero de uno y el contenido. Esa triada, ese triángulo va a interactuar, pero además también existen otros elementos que no están considerados y que sí considera la clase. La clase como tal, por tanto, nos señala que es, más allá del proceso de enseñanza-aprendizaje, también tiene un soporte social y de interacción social entre profesores y estudiantes. Por tanto, el proceso de enseñanza-aprendizaje está considerando otros elementos vinculados principalmente a que en este proceso, en esta tríada que señalamos anteriormente, hay otros factores que influyen en el aprendizaje. ¿Cuáles podrían ser aquellos factores? ¿Cómo era la pregunta? ¿Cómo dijo que dijo? ¿Eso? Sí. Lo que dije fue lo siguiente, que ¿cómo diferenciamos entonces, o cuáles son aquellos elementos que nos permiten diferenciar la lección de la clase si en ambas hay una triada que es profesor, estudiante y contenido que interactúan constantemente? Pero además a la clase le señalamos que además tiene un soporte totalmente social. Entonces, ¿dónde está esa diferencia? O es que en la sesión dice que es como, dale, No, dale atrás. ya, que en la sesión dice que es como el tiempo, o sea, por ejemplo, la sesión de 2 horas pedagógicas y la lección, según lo que entiendo, es como el contenido que lleva esta. Ya, muy bien, sí, estamos de acuerdo. Pero ahora, entre la lección y la clase, ¿cuáles son aquellas diferencias si decimos que la clase se caracteriza por ser tiene un soporte social? Entonces,
pero de igual manera está el profesor, él o los estudiantes, y aquellos elementos y el contenido, que es lo que se va a enseñar para el logro del objetivo. ¿Cuáles son aquellos elementos, por Que, tanto, que nos permiten hacer esa diferenciación? que ¿Qué como otro elemento influye? interactúan más personas, entran en lugar otras características de estas mismas personas. Ya, a ver, explíquese bien, profesor. Es que dice la relación con lo que sale en la fecha al lado. Entonces no sé ¿Ya? si. Pero Profe, el hecho de, no sé, a mí se me ocurre que una lección puede ser como un aprendizaje que se da en cierto punto y en cierto momento, pero así como de manera muy directa, así como esto y esto. Y en la clase es más como sale ahí un ambiente y un clima, porque están, por ejemplo, todos los compañeros como tratando de aprender o no. Hay diferentes como, no sé, pues, como miradas pensadas. Entonces, como que eso sí diferencia la lección. Muy bien, profesor. Y por tanto, cuando señalamos que existe un ambiente, un clima y un escenario en la lógica de la clase, es que hay individualidades, particularidades de las personas que participan de este proceso en la clase, que no solamente donde la cual no solamente nos vamos a referir a la entrega del contenido, ¿cierto? Y al logro del objetivo, sino que hay otros factores de estas individualidades que están influyendo en este ambiente. Y por eso señalamos, o este autor, en este caso Blázquez, indica que la clase es una unidad ambiental. ¿Ya? Y la visualiza entonces como un sistema ecológico donde hay influencia de distintos factores que no solamente, que además van a influir en el aprendizaje, más allá de cómo te entrega el contenido. En cambio, la lección tiene una situación mucho más directiva, ¿ya? No considera estos otros elementos que de igual manera van a favorecer o no el aprendizaje. Y acá hay un concepto que es fundamental, que es el clima. Cuando hablamos del clima de la clase o el clima del aula, fundamentalmente nos referimos a aquel estado del contexto que va a ser mayormente favorable o no. Por tanto, por ejemplo, vinculándolo con lo que veíamos el semestre anterior, un estilo de enseñanza tradicional, por ejemplo, puede generar un clima de aula mayor o menormente adecuado para los estudiantes y para el aprendizaje. Bueno, esos elementos también se consideran en el desarrollo de la clase. Por tanto, la idea está en que el aprendizaje está mediado por una serie de factores que van mucho más allá del proceso de enseñanza-aprendizaje, que van mucho más allá de que un profesor como tal o profesora te pueda entregar un contenido para el logro de un objetivo, sino que hay un montón de elementos que influyen en ese elemento, y eso es el clima, es el contexto, ¿ya? Y por tanto se habla de que esta sala de clase, esta aula, esta sala, tiene una unidad que es ambiental. Y por otro lado, cuando visualizamos también del concepto de clase, y cuando uno dice, bueno, la importancia, y acá a mí me hace mucho sentido cuando decimos, bueno, la importancia de asistir a clase en el contexto que sea, es que son momentos únicos y irrepetibles, y que por tanto no se van a volver a dar, porque las personas que interactúan en eso no se comportan de manera estándar siempre. No sé si me explico bien con respecto a la idea. Situemos en este ejemplo. Hoy día seguramente van a haber 13, 14 estudiantes, compañeros de ustedes, que faltaron a la clase. Esta clase, por mucho que esté grabada, ¿cierto? Por mucho que la próxima semana volvamos a repetir esta clase, no va a ser la misma, porque van a surgir inquietudes distintas de Vicente, de Andrea, de Gonzalo, de Rodrigo, van a surgir elementos totalmente distintos, porque nosotros, muchachos, como seres humanos, no nos comportamos igual en todas las situaciones. Somos personas totalmente relativas, no somos absolutos. Y eso va a implicar que en este contexto ambiental, comunidad ambiental de aula, van a haber comportamientos que van a influir o no van a influir en el desarrollo de una clase. Y que puede ser que en una semana siguiente no se expliciten o no salgan a la luz. Rosita. Así como también el ejemplo así como interno, también no es lo mismo, por ejemplo, realizar esta clase en contexto, por ejemplo, de cuarentena. Evidentemente que no es lo mismo, porque también hay algo que es único y repetible como es el contexto actual que nos convoca, que es la pandemia. Así es. Y por otro lado también, cuando visualizamos que la unidad es una unidad, la clase es una unidad ambiental, señalamos igual que, bueno, niños, profesores, niñas, jóvenes, quienes interactúen como ambiente social en este contexto, constituyen el ambiente, incluso recursos y espacios. Cómo disponemos el espacio, cómo organizamos los estudiantes, nos va a determinar también la forma de mayor o menor socialización.
Y esa forma de socializar también le dan sentido a esta clase. Y por otro lado también señalamos que en el desarrollo de la clase, y ya lo hemos repetido innumerables veces, pero ustedes como profesores y profesoras lo que hacen es gestionar. Hay gestión del aprendizaje. Bajo su perspectiva, y ustedes que ya pasaron por gestión de la educación física, en definitiva, y haciendo la analogía, ¿qué es la gestión? ¿Qué es gestionar? ¿Quién me define gestión? ¿Qué podría ser gestión? Vamos, ¿quién lo señala? ¿Qué es la gestión? Vamos a ver el chat, ¿qué dice el chat? ¿Qué dice el chat? Organizar, estructurar. Organizar y estructurar. ¿Ya? ¿Qué más? Gracias, Monse. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿A qué más nos referimos con la gestión? Están saliendo las respuestas en la tómbola, vamos a ver. Organizar, estructurar, crear, definir. Bien. ¿Ya? Y ahora si yo le pregunto, bueno, ¿qué es la gestión de personas? Mezclar diferentes submundos para hacerlo funcionar dentro de un mismo sistema. ¿Ya? ¿Ya? A ver, explíquese. ¿Lo dijo Google o lo hizo usted? ¿No? No, es que había un sociólogo que no me acuerdo el nombre, ¿Ya? que habla de que las sociedades y los grupos sociales funcionan como un reloj y que todo dentro de este reloj tiene una función. Entonces, que si una parte de la sociedad está podrida, lo decía así, el ¿Ya? reloj falla, po. Y yo veo la gestión igual de esa manera, po, como una pluralidad, si es que elegían, de mundos diferentes en la que uno tiene que dar de hacer que estas personas o estos grupos trabajen en conjunto para llegar a un objetivo. Y por tanto que existe una interacción positiva, ¿cierto?, entre aquellos elementos. Y ahí ¿Sí? podríamos hablar incluso, bajo lo que usted plantea, Vicente, es que al concepto de sala, de clase, perdón, está asociado también el concepto de capital social. Cómo estos nodos que interactúan en cada uno de los elementos van interactuando favorablemente. Y por tanto, cuando hablamos de la lógica de la clase comunidad ambiental, también sale el concepto de gestión, y que es una gestión de la clase. Y la gestión de la clase, en función de lo que señala Vicente y Montserrat, es organizar, definir, estructurar con un propósito común. ¿Cuál es el propósito común? Que los estudiantes aprendan, ¿ya? Y por tanto, bajo esa perspectiva, la sala de clases va tomando todos estos elementos, estos recursos que están en el espacio, no me refiero solamente a recursos materiales, sino que los propios recursos del estudiante para poder aprender aquellos elementos, conocimientos previos, aquellas experiencias previas que han tenido los estudiantes. Todos estos elementos nosotros como profesores movilizamos esos recursos para favorecer el aprendizaje del estudiante. No sé si me explico bien con aquella idea, la idea de movilizar recursos, ¿ya? Recursos cognitivos, materiales, por tanto los organizo, los defino, los reestructuro en palabras o en letras de Montserrat, y luego favorezco la interacción positiva en palabras de Vicente para favorecer el aprendizaje. Sofía. Que esto, para mí, por lo menos, viene un poco a definir lo que decimos siempre en toda la didáctica y que en todas las clases decimos sí, pero depende de los estudiantes, el profesor tiene que ser capaz de identificar cómo aprenden y así seleccionar los contenidos, cómo abordar los objetivos también. Entonces, eso es la gestión de la clase, porque la lección puede estar ya definida y todo, pero cómo yo voy a llevar a cabo esa lección, ese objetivo, en la clase requiere toda esa gestión y que en verdad ya lo sabemos, pero que ahora creo yo se le está dando como ese nombre al proceso. Y efectivamente, cuando uno habla de la gestión de una clase, la gestión pedagógica, tiene que ver con eso también, cómo voy resolviendo aquellas problemáticas que van surgiendo en la sala. Y eso es gestionar el aprendizaje. Ahora, vamos a ver entonces cómo organizamos estos elementos o cómo se organizan estos elementos en la clase. Y en función de esto, tenemos que el currículum, y hay lo pueden sacar del currículum en línea, pero lo que nos dice el Ministerio de Educación, nos dice, bueno, tenemos un enfoque tradicional de cómo vamos organizando, incluso en el diseño de la clase, ciertos elementos. Y tenemos un enfoque basado en experiencia, en la enseñanza y el aprendizaje. Por tanto, cuando hablamos del calentamiento, de la parte principal, de la vuelta a la calma, hablamos de una lógica de clase muy tradicional, muy activista.
Incluso hay autores que hacen una pasada por todo el desarrollo de una clase y te dicen, sí, pero esa es seguramente era el propósito de las clases de educación física antigua, donde la lógica del calentamiento era lo esencial, ¿cierto? Una actividad o una tarea, perdón, de activación, un juego de activación que tenía fundamentalmente como propósito poner a disposición los sistemas energéticos, los sistemas del organismo para poder prepararse para una tarea de mayor esfuerzo. Y hablan un poco, incluso la literatura te dice, bueno, este enfoque mucho más tradicional de la estructura de la clase viene a responder a lógicas más higienistas, de rendimiento. Y acá seguramente ustedes podrían hacer la analogía con lo que vimos el primer semestre, bueno, con los modelos de educación física o estas corrientes, donde lo esencial está vinculado al desarrollo del cuerpo como máquina. Y luego, en el tiempo, va apareciendo esta otra estructura de clase, que ya vamos a ver que en el inicio, de igual manera pueden haber situaciones que nos van a permitir o nos van a hacer el llamado para realizar una tarea de activación, un juego de activación incluso, pero viene en esta lógica de inicio, desarrollo y cierre de la clase, con momentos mucho más marcados. ¿Y por qué los vincula principalmente en el enfoque de la enseñanza y del aprendizaje? Los vincula en tal sentido en que no necesariamente el foco de nuestra clase va a ser el desarrollo del cuerpo desde el rendimiento físico, sino que la educación física ha ido cambiando, se ha ido favoreciendo, donde el aprendizaje va más allá del rendimiento de esta visualización de cuerpo. No sé si alguien tiene alguna duda, inquietud o comentario con respecto a esto. ¿No? ¿Quedan claras un poco las diferencias, Profe, profesora? que también ese cambio del que usted hablaba se ve reflejado en los documentos curriculares, que también los objetivos ya no apuntan tanto a una estructura de calentamiento parte como principal y vuelta a la calma, sino que más bien los objetivos ahora quizás podríamos decir que son un poco más variados y que nos permiten presentar otra estructura que es enfocarla en un inicio, desarrollo y cierre, no ligado todo como al cuerpo como condición. Sí, y además también tiene que ver un poco, tomando sus palabras, tiene que ver un poco incluso con respecto a la concepción de educación física. ¿Se acuerdan? Bueno, los que somos más mayores, más viejitos, sabemos que antes incluso uno le podrían decir, bueno, te vas a la clase de gimnasia. Y la lógica, ¿cierto? La lógica un poco de nuestros padres, no era mirar la educación física como educación física, sino que la clase de gimnasia. Por tanto, se visualizaba en que los aprendizajes que uno adquiría o el conocimiento que uno adquiría estaba en función del rendimiento. Esa es la analogía, rendimiento, en cualquiera de sus formas. En este enfoque de la enseñanza y del aprendizaje, el conocimiento, la habilidad adquirida está en otra línea. En la línea de la adquisición de habilidades, incluso habilidades de tipo cognitivo que nos permitan, a partir de la clase de educación física, comparar, diagnosticar, ajustar, analizar, comprender. Y por tanto, esta lógica, avanzar de una estructura de clase a otra, responde única y exclusivamente a visiones distintas de visualizar la clase. Pero esa parte verde y morada es como lo declara el currículum en línea, onda, está así. No, es un color que yo le quise colocar, principalmente para marcar la diferencia, Montserrat, y fundamentalmente no tiene nada que ver. Centrémonos principalmente en la declaración de cada uno de los casilleros, ¿ya? Pero tiene que ver un poco con eso. Y yo le diría, bueno, el enfoque en la enseñanza y el aprendizaje, está vinculado a qué es lo que se está desarrollando hoy en día, dónde debemos apuntar, y el enfoque tradicional viene un poco lo que va quedando atrás. Sin embargo, si yo les pudiese preguntar a usted, y se los voy a preguntar, es que, bajo su experiencia como escolares, ¿cuál de los dos momentos predomina? Como estudiante en el sistema escolar, ¿qué predominó? Pensando que ustedes son de la generación del 2010, ya en la época de la enseñanza media. Por ahí. Profe, Más o menos. Rafael. sí, ¿cuáles serían ejemplos de esto de inicio, desarrollo y cierre? Porque el lado verde es como que nos queda más claro, yo creo, porque se refiere como a la antigua educación física. Pero ¿cuáles serían ejemplos del otro lado, del lado morado? Mira, lo vamos a desarrollar ahora a continuación, pero me voy a anticipar. Y por ejemplo, podría señalarte que al inicio de la clase, no necesariamente el inicio va a recurrir a un juego de activación, ¿ya?
para preparar el sistema, sino que incluso yo te podría decir, bueno, vamos a hacer una tarea X de carácter motriz, pero que nos va a permitir estimular otros saberes, ¿ya? Incluso yo te podría decir, Rafael, hoy día lo que vamos a hacer en la clase de educación física, vamos a hacer un diagnóstico de todo lo que vimos en el año anterior. Y por tanto, esta primera fase del diagnóstico, en el inicio, la bienvenida, el momento de acogida, va a estar vinculado a preguntarte con respecto a cuáles fueron tus aprendizajes en el semestre anterior. Y por tanto, puede estar asociado o no a una fase de activación. No sé, Rafael, si me expliqué bien. Sí, profe, gracias. ¿Ya? Igual yo me acuerdo que cuando, por ejemplo, planificamos en Didáctica 1, ¿Ya? lo hicimos también de esa manera, de inicio, desarrollo y cierre. Y no sé, pues también en el inicio se incluían elementos que no necesariamente tenían que ver con actividad física y podían ser saludar a los alumnos o explicarles lo que va a pasar más adelante. Entonces no es como tan específico. Sí, bueno, vamos a ver ahora también que aquellos elementos se realizan en la clase, ¿cierto? Y que tienen momentos. Ya incluso este primer momento de inicio podríamos señalar que tiene submomentos. Yo lo que les vamos a presentar con las profesoras ahora va a estar vinculado a tres propuestas un poco, ¿ya? De cómo incluso entender cada uno de estos elementos. A mis hermanos Profe, le hacen tradicional, pero no sé si es por el contexto actual o siempre es así. Bueno, eso va a estar también vinculado, Natalia, a algunos elementos que tienen que ver con las preconcepciones del profe y los modelos del profesor también. ¿Ya? Recuerden, cuando teníamos estas teorías implícitas, que puede estar más vinculado al rendimiento, al deporte o a la expresión corporal, eso también le va a ir dando sentido a cómo ustedes van ordenando y van distribuyendo estos momentos en la clase y las tareas que van proponiendo para la clase. Sofía. sí, dos cositas. Una con respecto a lo que dice la Natalia también, que igual yo creo que el contexto de la pandemia ha hecho que las clases de educación física se hayan tornado como en el momento de actividad física de los niños durante el día. Entonces, eh, son como rutinas de ejercicio. Yo creo que por eso quizás se puede parecer más a un enfoque tradicional a la estructura de la clase. Y lo otro que quería como mencionar también es que el enfoque este de inicio, desarrollo y final, cierre, no necesariamente excluye lo que decía como las partes del enfoque más tradicional, sino que es justamente eso, el enfoque. Puede que sea el mismo juego de activación, pero el enfoque va a ser distinto, no es como o lo uno o lo otro, sino que depende del enfoque que le dé el profesor. Pero Sí, no necesariamente va a ser así. en torno a lo que dice la Sofía, yo creo que es como potenciar, como ampliar, como dar un paso más en torno a apoyándose en lo anterior igual. Claro, y ahí Rafael, lo importante de esto es que habría que visualizar un poco, yo haría un zoom, igual que el monito ahí con la lupa, haría un zoom en función de a la larga cuál es el propósito de recurrir o no a una tarea que sea de activación igual, ¿ya? Porque puede tener múltiples propósitos, pero cuando volvemos específicamente al rendimiento, a la lógica de obtener un mayor rendimiento, y nos quedamos en eso, bueno, estamos en una mirada muy tradicional. Yo podría luego prepararte para una prueba qué sé yo, no sé, si en el desarrollo de una de las unidades estamos visualizando el tema de la condición física, y vamos a trabajar la capacidad aeróbica, pero con métodos parcelados, ¿cierto? Métodos fraccionados de entrenamiento. Yo le podría decir, bueno, el calentamiento va a tener este propósito, pero ¿qué más le entrego también? Perdón, la parte inicial va a tener, bueno, ¿qué más le entrego al estudiante? ¿Ya? Con respecto a la información inicial en esta primera etapa, en este primer momento. ¿Ya? Tiene que ver un poco también con eso, cómo nosotros vamos vivenciando y vamos aplicando cada uno de estos momentos de clase. Y lo que nos dice también ¿sí? Que me quedó una duda con lo de la lección, creo que era. Sí, sí. Em, si bien se considera y tiene gran como relevancia el estudiante, sería que no es como un protagonista activo en cuando se torna a lección, pero sí es bastante protagonista cuando es una clase. Lo que pasa que más que es protagonista o no, Rafa, es que en la clase nosotros consideramos otros elementos que van a influir en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tu estado anímico puede ser, el estado del profesor, y esos elementos o la forma de comportamiento que tienen los estudiantes en la clase, todos esos elementos o variables que van surgiendo en este contexto de clase como la unidad mínima funcional del proceso de enseñanza-aprendizaje, visualizamos que también influyen en el aprendizaje.
cuando hablamos de la lección, solamente me centro en el profesor, el estudiante y el contenido. Y por tanto, lo que estoy diciendo en esa lógica es que no estoy considerando estos otros elementos que están influenciando o que influyen directamente en el aprendizaje, ¿ya? Por eso en el concepto de sala de clases viene arrojado el término de clima. Y si ustedes se dan cuenta, todos los elementos que favorecen o que van categorizando un buen profesor, profesores efectivos, como queramos llamarle, hablan principalmente de que una de sus características es generar un clima de aula, un clima de sala de clase adecuado. Porque entendemos que estos elementos, el sentido del humor, la anécdota, articular experiencias previas, considerar el estado del estudiante, va a favorecer también el aprendizaje. No sé, Rafael, si me expliqué. Sí, profe, gracias. ¿Ya? De nada, Rafael. Y por tanto, ¿Profe? entonces, profesora. Ay, perdón. ¿Puedo interrumpir? Sí, por favor. Que quería mencionar también como, quizás no sé cómo, una de las razones por las que se avanza este enfoque de enseñanza-aprendizaje es porque el currículum ahora también se plantea bajo un enfoque basado en competencia. Y por lo tanto la estructura de la tradicional, ¿no es cierto?, no alcanza, y ahí me subo a las palabras de la Sofi, no es que se excluya, pero no alcanza para el desarrollo de las competencias, por lo tanto la clase se debe estructurar de cierta forma que nos permita desarrollar competencias, y no solamente lo que era antes, que era como el contenido. Excelente, muy buena aclaración. Y por tanto, claro, cuando integramos habilidades, conocimientos y actitudes, por tanto, las características y cómo vamos ordenando los momentos de la clase tiene mayores requerimientos desde el profesor. Un poco hay una caracterización, voy a avanzar más o menos rápido para que podamos darle cumplimiento. Y esta Pozo, por ejemplo, nos propone una estructura de clase, momentos de clase, pero vinculada también principalmente a situaciones que son activas de la clase. Y por tanto, igual, o a la implicación mucho más activa de la clase en el estudiante, del estudiante en la clase. Y por tanto nos dice, bueno, tenemos un inicio, también un desarrollo de clase y un cierre de la clase. Pero ¿qué nos dice? Dice, bueno, en el inicio de la clase, preocupémonos también de implementar aquellas estrategias que son de organización del material, organización de los estudiantes, los conocimientos, hagamos alusión a los conocimientos previos de los estudiantes, qué aprendimos en la clase pasada, cómo articulamos. Y además también dice, bueno, planteemos el tema y los objetivos de la clase. Pero incluso luego te dice, bueno, hagamos juegos de activación. ¿Ya? Por tanto, coincide incluso en que este primer inicio o este primer momento de clase no debe estar alejado de aquellos elementos vinculados a lo nuestro, a la activación motriz. Y por otro lado te dice, bueno, pensando en que esta es una mirada con estrategias activas en el momento de la clase, nos vamos a referir a estrategias activas principalmente al tema del aprendizaje cooperativo, nos dice, bueno, en el desarrollo de la clase vamos a plantear desafíos cooperativos y luego con esos desafíos vamos a plantear las tareas de enseñanza. Y finalmente existe una evaluación de clase. Se dan cuenta que visualizando la clase o la clase de educación física bajo la lógica de estrategias activas como el aprendizaje cooperativo, hay momentos que son comunes. Por otro lado, vamos a avanzar acá, y esto es un poco bastante interesante, Blázquez, y cuando señala que la educación física se enseña a partir de competencias o la educación física en un enfoque de competencia en el sistema escolar, te dice, bueno, tenemos momentos de la clase, el inicio de la clase, y por tanto te dice, bueno, este inicio de clase tiene dos momentos, un momento de acogida y un segundo momento de asimilación del contenido, o principalmente de la puesta en acción. ¿Qué te dice con respecto a esto? Te dice, bueno, nuevamente sale la idea de clima adecuado para la clase. Si es un momento de acogida, es un momento de recepción, de recibimiento para los estudiantes. Pero además también te dice, bueno, este momento no solamente inicia con una acogida cordial para generar un clima adecuado, sino que también con un clima de motivación para el estudiante. Pero luego también nos dice, bueno, no quiere decir que el profesor se convierta en un animador de eventos, sino que el profesor en este momento de acogida, de buscar la motivación, tiene que avanzar más allá de ser un animador de cumpleaños, un animador de fiesta, donde todos los niños se puedan motivar a partir del humor, no, sino que busquemos la motivación en función de activar cognitivamente, psicológicamente, disponerlos para el aprendizaje. Y en función de eso, bueno, hay distintas estrategias, como por ejemplo, el anclaje. El anclaje es una estrategia de los profesores que nos permite articular
lo último visto de la sesión anterior con lo primero que vamos a ver en la sesión siguiente. Ese momento de anclaje favorece también el aprendizaje. Si ustedes recuerdan también lo que vimos en aprendizaje motriz, el anclaje como tal se describe también como una estrategia para favorecer el recuerdo, la memoria, como elemento constituyente del aprendizaje. Y por otro lado te dice, bueno, ¿cómo lo vamos a anclar? Pueden ser por medio de tareas o juegos de activación que hayan estado vinculados a lo último que vimos, o incluso, y que nos permitan luego ser un nexo con lo que vamos a ver en el momento de desarrollo de la clase, y luego te dice a partir de preguntas, de interrogantes, ¿qué vimos? ¿Qué revisamos en la clase anterior? ¿Qué aprendiste en la clase anterior? ¿En qué hemos estado trabajando? ¿Ya? Y posteriormente nos dice, bueno, en este momento, ojalá informemos los objetivos a seguir. Cuando ustedes declaren un poco este momento de clase, de tarea, de inicio de desarrollo, yo no les voy a pedir que llegue el profesor y salude a los niños y niñas, sino que proponga situaciones de articulación, declare un poco qué tarea para articular y anclar va a hacer el profesor con respecto a la clase. ¿Ya? No les vamos a pedir que sean tan explícitos en ese, llegan y se sientan en la gradería, bla, uno delante del otro, bla, o se disponen en media luna, nos vamos a avanzar un poquito en elementos mucho más específicos. Y por otro lado te dice, bueno, tenemos un segundo momento o un submomento de este inicio de clase que está vinculado a la activación. Y por otro lado te dice, se puede requerir un calentamiento, se puede. No es sí absoluto. Puede estar o no estar. Dice, no se requiere calentamiento, es decir, tenemos situaciones en las que podemos activar a los estudiantes en una situación corporal, motriz, psicológica y cognitiva, y no necesariamente vamos a requerir un juego de activación, una tarea de activación como calentamiento. Lo podemos excluir, y hay un poco la pregunta que plantea Rafael anteriormente. Puede haber un calentamiento, un juego de activación de por medio, puede no haber, y eso está vinculado a los diagnósticos que hablábamos anteriormente, pregunta-respuesta, o se puede requerir un momento especial de adaptación para lo que vamos a visualizar posteriormente. Y tiene que ver con la exploración del material, organizar el material, hacer tareas que impliquen mayor activación cognitiva o implicancia cognitiva en el estudiante. Cuando ustedes les dicen, bueno, nos vamos a mover por el espacio al ritmo de la música. Es parte inicial del movimiento y no necesariamente está vinculado a un calentamiento que tiene que ver con activación de los sistemas del organismo del cuerpo, sino que está vinculado a otros elementos. De igual manera sigue siendo activación, pero en otro sentido, tanto en lo corporal, en lo motriz, incluso en lo cognitivo. Se dan cuenta que avanzamos un poco en la lógica desde la activación del cuerpo como tal a buscar otras áreas de desarrollo del ser humano. Sofía. Que esa parte también de la clase es súper importante para que los estudiantes se sientan cómodos con las tareas que está proponiendo el profesor, y por eso como la asimilación con el nuevo contenido. Y creo que el ejemplo con motricidad y expresión es súper pertinente, porque en esa clase yo creo que muchos pasamos por cosas que no estábamos acostumbrados, por situaciones, tareas, como desenvolvernos frente a otras personas. Entonces, ir como introduciendo ese tipo de tareas nuevas, es súper importante realizarlo intencionadamente en esa etapa para que después en el desarrollo sí puedan ya realizar más a cabalidad todas las tareas y los objetivos. Sí, y evidentemente ahí uno va visualizando que la educación física se aleja de estos paradigmas tradicionales cuando tenemos opciones incluso de proponer la activación en la clase. Y que va mucho más allá del cuerpo también, del cuerpo como físico. Bueno, y por otro lado también luego tenemos este momento central, la literatura. Blázquez principalmente, de hecho, tiene un texto bastante interesante sobre el desarrollo de clase, y nos dice, bueno, que principalmente en este momento de la clase se alcanza el 75% total del tiempo. ¿Y qué nos dice en este momento? Dice, bueno, vamos a establecer nivel de dificultad de las tareas en función de que todos puedan alcanzar todos los aprendizajes. Creo que Vicente lo planteaba hace un par de clases. Decía, bueno, si tenemos una tarea, ¿cómo la diversificamos? Joaquín también señalaba lo mismo en la clase anterior. Luego también de qué manera vamos entregando variedad y progresión de tareas, y luego también la intensidad en cuanto a cantidad de tiempo, número de repeticiones. Es bastante interesante porque en un momento nos podemos decir, bueno,
podemos incluso reflexionar con respecto a qué es más importante, plantear una serie de tareas que van diversificándose o una tarea central que tenga espacio a modificaciones de condiciones, pero que nos permita consolidar el aprendizaje. La investigación también nos dice lo siguiente, que los primeros años de formación, los profesores de educación física, nos queremos proponer una serie, innumerable cantidad de tareas que pueden estar articuladas o no, y que las queremos seguir dogmáticamente al pie de la letra con respecto a la planificación, y por tanto luego la experiencia te va dando otros elementos. Puedes partir con 3 tareas iniciales en función de, y luego a partir de esas ir modificando algunas condiciones para favorecer el aprendizaje. De lo que nos entrega también este último momento de desarrollo de la clase, del cierre de la clase o de la vuelta a la calma, es que constituye un momento en el cual se hace una reflexión, se esperan aquellos elementos de metacognición del estudiante, donde se hace un análisis del propio desempeño, de la propia práctica, y se resignifica la propia práctica del estudiante. Esos elementos, perdón, no se hacen al azar, se hacen intencionados a partir del profesor. ¿Cómo se hace eso? ¿Cuál se sugiere con respecto a eso? Que el análisis no debe estar centrado en el tipo de actividad que hiciste, que hizo el estudiante, en la dificultad de la actividad, y no necesariamente vinculado a esos elementos y a la repetición del contenido, sino que fundamentalmente a cómo esos elementos pudieron ser un aspecto positivo o negativo en mi realización. Porque yo le podría decir, bueno, pero ¿qué fue lo que hiciste hoy día en clase? No, hoy día corrimos 15 minutos, estuvimos, luego hicimos el juego de los 10 pases, y estuvimos media hora entregándonos el balón, y eso no implica un cierre de la clase, proceso de análisis reflexivo, sino que cuáles fueron los aspectos que mayormente te ocasionaron dificultad, cuáles fueron los elementos que más te gustaron, etcétera. Tratar de cambiar la posibilidad de análisis de la clase. Y ahí un poco, ¿sí? En torno a eso creo que igual sería importante consultar no solamente como qué le costó más o qué le costó menos, sino en cuanto a las emociones, como qué sintieron con tal actividad o qué actividad les provocó más motivación, porque creo que eso es bastante relevante para planificar la próxima clase. Sí, Rafael, yo en definitiva di un par de ejemplos más, pero pueden ser una serie de preguntas que les permite a ustedes estimular eso. El propósito de esto es estimular el análisis y la discusión, ¿ya? Y podrían ser innumerables tipos de preguntas, y eso va también en función del nivel de habilidad del profesor o de la profesora, o en función de qué aprendizaje quiere destacar el profesor, ¿ya? Un poco para recapitular, entonces, en el inicio apuntamos a qué esperamos de los estudiantes, cuál es el sentido del aprendizaje, y cómo también podemos articular aprendizajes vistos anteriormente y los que van a surgir posteriormente, ¿ya? Eso no lo vamos a ver, pero es un caso. Ya les quería plantear este caso, lo podemos discutir la próxima semana antes de partir, pero quisiera avanzar en otros elementos también y que están vinculados a qué impacto puede traer un inicio que no es el adecuado, y cuáles son aquellos elementos en que la profesora o el profesor en este caso puso atención. ¿Ya? Lo vamos a ver después con mayor detención. Nuevamente señalamos aquellos momentos que nos van a permitir caracterizar cada uno de los momentos, y en definitiva un diseño de clase, estimados profesores o profesoras, debería considerar aquellos elementos esenciales para el desarrollo de un momento articulado y que apunta al aprendizaje de los estudiantes. Primero, apuntar a qué niveles de aprendizaje han sido alcanzados y cuáles no. ¿Ya? Creo que eso es un momento sumamente relevante para el diseño de clase. Luego, ¿cuál es el tiempo real con el que cuento para realizar la clase? En todo contexto. Posteriormente, ¿qué prácticas pedagógicas han sido beneficiosas? Y acá, nuevamente, hay un elemento que es bastante interesante, es que incluso en los diseños de clase existen espacios para generar observación o reflexión, y eso tiene que ver con la reflexión de la propia práctica. Pero, profe, ¿Sí? eso igual está, pienso yo, Ricardo, ¿cómo estás? sujeto. Bien, ¿y usted, profesor? Bien, pues. A lo que iba, yo creo que igual eso está sujeto a modificaciones dentro de la misma clase, en términos de que quizá
surjan preguntas o dudas sobre el contenido que se está basando dentro de la misma clase y alteren un poco el orden, ¿no? Sí, está vinculado a eso, y aquí muy bien Ricardo, porque me hace el pase para lo siguiente, para volver a articularlo con lo que visualizamos con respecto a que la sala o la clase fundamentalmente es una unidad ambiental. ¿Qué prácticas pedagógicas han sido beneficiosas? Evidentemente me va a permitir hacer un análisis y comprender como profesor que nuestros estudiantes no se comportan de manera estandarizada. Y por tanto, la lógica de modificar aquella práctica pedagógica o no va en función de eso, de entender y comprender y conocer a nuestros estudiantes para modificar una serie de tareas. Claro, es que a mí me hizo eco porque es lo que dice usted, o sea, nosotros podemos tener planificada la clase a fin de intencionarla de cierta manera o en ciertos momentos, pero al final igual estamos trabajando con personas que, como decía mi compañero y usted, tienen sentimientos, los motivan más alguna actividad que otra, entonces pueden surgir esas preguntas o esa intencionalidad incluso en diferentes momentos a los que habíamos planificado nosotros. Sí, y efectivamente, por eso yo hoy día me quiero quedar con que hagan, al menos de mi intervención, que hagan, ojalá les haga un poco de sentido esta lógica de que la clase es una unidad ambiental. Y ahí, muchachos, yo creo que podemos entender muchas situaciones para estructurar una clase. Cuando visualizamos que hay una serie de factores y elementos que interfieren constantemente en el proceso de enseñanza-aprendizaje y que van a estar cambiando constantemente nuestras formas de gestionar la enseñanza para favorecer el aprendizaje. Antes que me muera de ataque de tos, le dejo el pase a Rosita. Sí, por favor. Sí, respecto a lo mismo, considerando que hay muchos elementos que nos van a permear, por así decirlo, la gestión de la clase, hay un elemento que es súper importante, que es la organización de la clase, ¿ya? Y mediante la organización vamos concretando esta clase o esta estructura de clase que hablamos anteriormente, con el fin de facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, cómo yo disponga, cómo yo estructure ciertos elementos, ya sea los materiales, el tiempo, el espacio, las condiciones del alumno, mis propias condiciones, cómo yo dispongo de esos elementos en la clase, cómo los organizo, me va a permitir facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y ante eso, entender una cosa que si bien el momento inicial de la clase considera los aspectos organizacionales, ¿no es cierto?, donde más organización puede que uno entienda que hay, es en el desarrollo de la clase en donde vamos a adquirir mayor beneficio de la organización. De si yo organizo, pero el efecto o el mayor beneficio que se da en el desarrollo de la clase. ¿Por qué? Porque en el desarrollo de la clase es donde hay más tiempo de participación del alumno, más tiempo activo, más tiempo de realización de la actividad, ¿ya? Y por lo tanto, evidentemente que organizar de cierta forma la clase me va a permitir en mayor o menor grado cumplir o no con el aprendizaje. El aprendizaje visto desde el logro del objetivo motriz y el aprendizaje visto también desde un aprendizaje significativo. Es decir, yo no solamente apunto con la organización a cumplir con el objetivo que me plantea el currículum, sino que también avanzar un poquito más, organizar ciertos elementos que me permitan que el estudiante se comprometa con la clase, adquiera responsabilidad y por lo tanto participe de manera activa para poder cumplir con su objetivo y también significar el aprendizaje, que lo haga suyo. Profe, si puede avanzar. ¿Está muerto? Ah, no, está vivo. Por lo tanto, entendiendo que este concepto de organización de la clase es determinante para facilitar en mayor o menor grado el proceso de enseñanza-aprendizaje, pasa a ser una capacidad que nosotros como docentes debemos dominar, por así decirlo, al revés y al derecho. Y dominar en el sentido de que hay que ser consciente de que hay muchos factores que inciden para organizar una clase. Ya, por lo tanto, ahí por eso la pusimos en amarillo grande, porque es como algo que hay que tener hay que ser muy consciente de dominar esta herramienta. Es una herramienta que pasa a ser súper determinante para el cumplimiento de la clase, de su estructura. Por favor, profesor. Ya, acá estos autores plantean cuatro grandes consideraciones que debe cubrir una buena organización. Es decir, si yo
dispongo de ciertos elementos de tal forma, tengo que preocuparme de estas 4 casillas para poder decir, ya, mediante cómo yo dispuse los elementos, cómo organicé la clase, cubrí de buena forma estas 4 cosas. Ya cuando a medida que yo vaya cubriendo estas cuatro casillas, me voy dando cuenta que voy organizando de manera adecuada la clase. En primer lugar, tenemos la mayor posibilidad de asimilación en el aprendizaje, luego la máxima participación de los estudiantes, en tercer lugar, y yo creo que es muy importante también, la individualización de la enseñanza, y en cuarto lugar, el desarrollo de un clima afectivo, ya que la dinámica sea afectiva, por lo tanto, eso también es algo que hay que cubrir mediante la organización. Dale, profe. En cuanto a la asimilación del aprendizaje, aquí hay que tener en cuenta la distribución del espacio, con el fin o con la función de poder asegurar la posibilidad de aprendizaje. Entonces yo distribuyo el espacio de tal manera en que el alumno tenga mayores posibilidades de asimilar el aprendizaje y por lo tanto después de aprender, claramente. En cuanto a la participación, cómo yo cubro una máxima participación es como yo distribuyo y dispongo al alumno, ¿ya? Por lo tanto, si yo, no sé, los agrupo o trabajo de a uno o trabajo en grupo, va a determinar la participación del alumnado, porque si yo trabajo, no sé, con el grupo total de la clase, evidentemente, y puede entenderse que el alumno participe menos, no así si lo hago trabajar en duplas, por ejemplo. Next. En cuanto a la individualización, que es lo que yo decía que lo encuentro súper relevante, es aquí que se deben también cubrir todas las necesidades o las posibilidades que tiene el estudiante, no desde el punto de vista de cómo el estudiante se ve limitado según sus características físicas, sus condiciones, si tiene alguna capacidad distinta, sino que entender que todos tenemos posibilidades y limitaciones entendiendo que todos somos diferentes. Por lo tanto, es algo que la organización de la clase debe cubrir, entender que se deben realizar zonas de trabajo entendiendo como complejidad. Por lo tanto, tengo que entender que si todos somos distintos, no puedo organizar la clase de tal manera que el alumno se vea imposibilitado de realizarla. Por lo tanto, la organización que yo planteé debe permitirle al estudiante poder identificar distintas zonas de trabajo en donde él se adecue a una de ellas. Y por último, el desarrollo del clima afectivo. Evidentemente, lo que debe permitir la organización es que haya una interrelación no solamente entre nosotros como profesores con el estudiante, sino que también entre ellos mismos. Ya por lo tanto nos vamos dando cuenta que estas 4 grandes áreas que debe cubrir la organización nos van permitiendo, como decía anteriormente, no solamente el logro del objetivo motriz que nos planteemos, que seleccionemos del currículum, sino que también la significancia que le dé el estudiante al aprendizaje. Siguiente. Factores que hay que considerar. Dele nomás, profe, mejor mostrar todo el abanico. Hay 5 factores que estos mismos autores plantean a considerar para una organización de la clase, que es primero la organización considerando al alumno. Aquí veo yo si trabajo de forma individual, en dupla, si trabajo con el grupo total, si trabajo en grupo o subgrupos, más adelante vamos a ver formas de organizar considerando al alumnado, y aquí este factor se sitúa bajo un criterio que es considerar el tamaño de la clase. Ahí debo partir para considerar este factor, el tamaño de la clase. Y yo veo si el tamaño de la clase, según mi objetivo, ¿qué es más pertinente? ¿Trabajarlo en grupo, con el total de la clase, subgrupo, individual, etc.? En cuanto a la estructura de la organización, este factor habla qué tan rígido o flexible somos en la organización para el cumplimiento de las tareas. ¿Qué tanto control o dominio yo como profesor planteo la organización? ¿Qué tan rígido soy organizando los elementos? O si lo viéramos por otro lado, ¿qué tanta posibilidad al estudiante también le otorgamos para que él también organice parte de la clase para que se cumplan las tareas? Y ahí hay ciertas formas, si soy rígido, si soy flexible, si soy muy flexible, ¿ya? Y esto va a depender de cómo el estudiante se demuestre qué tanto vaya demandando él de participación y qué tanto control que quiero yo también. ¿Ya? Como tercer factor, el tiempo de la organización. La literatura dice que la clase de educación física, del tiempo total de la clase, entre el 10 al 20% se pierde.
perder en el sentido de que es tiempo perdido cuando el estudiante no está haciendo alguna actividad que se relacione con el objetivo planteado. Es decir, por ejemplo, dar la instrucción, el tiempo en los camarines, ese tiempo es el que nosotros debemos maximizar para que el estudiante posea más tiempo útil en la clase. ¿Ya? Otro factor, el uso del material. Evidentemente acá va a depender del objetivo que se quiera desarrollar y del contenido por el cual estamos desarrollando el objetivo. Por lo tanto, también hay que considerar, bueno, creo que todos lo tenemos como ya muy internalizado, el material que podemos ocupar. Y acá esto se sitúa bajo los criterios de qué tanto material tenga el establecimiento, si es que en verdad es necesario o no el uso del material para un cierto logro del objetivo, etc. Y la utilización del espacio. Acá depende mucho, evidentemente, de cómo sea la infraestructura, pero además del tipo de tareas que plantee y de las actividades que van a realizar los estudiantes. Ya, no sé, si estoy acá haciendo carreras de posta, el espacio igual debe ser grande, considerar también la organización a partir del espacio. ¿Ya? ¿Dudas, consultas hasta ahí? Lo dije rápido por el tiempo. ¿O algún comentario? ¿Se entiende o no se entiende? Sí. Solo hacer un pequeño link. Todo eso es la gestión de la clase, lo que hablábamos al comienzo, Yes. para que no se les vayan olvidando los conceptos. Sí, importante destacar siempre que la gestión y la organización, por muy tarea que sea del docente, siempre tiene que estar en pro del objetivo, ¿ya? Del aprendizaje del estudiante, no olvidar que el foco está ahí. Entonces, por lo tanto, hay factores que también, si bien uno debe considerar todos estos factores, también debe considerar qué tanta posibilidad le damos al estudiante también de ser parte de esta organización de la clase, ¿ya? Porque evidentemente él es beneficiario de su propio aprendizaje. Dele nomás. Next. Y acá hay una imagen que plantean estos mismos autores que estaba hablando anteriormente y que habla de tipos de organización. Y tipos de organización, según lo que hablaba recién, de cuánto grado de libertad y de cuánta responsabilidad le damos al estudiante en términos organizativos, en términos de gestión de la clase. Ya entonces tenemos en un extremo izquierdo superior, en esa esquina, el control por parte del docente, de los profesores de nosotros, y por otra esquina a la derecha arriba, la responsabilidad que le damos al alumno. Entonces, si vamos haciendo la bajada, de forma paralela nos vamos dando cuenta que a medida que tengo el control del docente, va otorgando el tiempo de participación del estudiante. ¿Ya? Tiempo de participación distinto es, si yo le otorgo responsabilidad al alumno por la derecha, él se va a ver más implicado en la actividad. Distinto es que el docente le otorgue participación al estudiante a que él mismo se sienta implicado en la clase. ¿Ya? Y por lo tanto, abajo se van dando cuenta que a partir de la autonomía que genera la implicancia en la experiencia, o a partir del control que se genere de la participación que le da el docente al estudiante, vamos a ir teniendo estos tres tipos de organización. A la izquierda tenemos la organización que es tradicional y técnica, que era la organización que se utilizaba muy antiguamente, o quizás por mucho tiempo también, o quizás que se sigue ocupando. Y a la derecha tenemos la organización constructivista, que es donde idealmente uno debe apuntar, en donde al alumno yo le entrego mucha responsabilidad, mucho compromiso en cuanto a él hacerlo vívido en su propia clase, que él viva y él se sienta muy implicado, no que perciba mucho control y mucha rigidez de parte del estudiante. Ya en un término medio podríamos decir que se encuentra la organización práctica y humanista, es como el término medio, por eso está ahí haciendo el link para ambos lados. Eso entendiendo que el proceso de organización plantea como un continuo, como que se va haciendo como cíclico. Dale, profe, no, todo bien. Bueno, ¿va usted o yo? Como usted quiera, de nuevo, mientras me recupero. Ya. Aquí es un cuestionario que se levantó de clima motivacional de la clase, entendiendo que también es algo que hay que organizar. Ya, esto era uno de los aspectos que
una buena organización, o más bien una organización adecuada en función del logro de los objetivos y del logro también como de un aprendizaje significativo. Y acá son ciertas estrategias o acciones docentes que se levantan en función de indicadores que nos permiten corroborar en cierta medida si se está otorgando un clima motivacional de la clase, es decir, un clima que implique al estudiante en la clase, que lo haga partícipe, etcétera, etcétera. Creo que alcancé. Sí, gracias Rosita. En definitiva, estas acciones lo que nos permiten un poco es ir visualizando de qué manera las acciones del profesor están en línea, en concordancia, una para favorecer el aprendizaje, y en qué manera también nuestra gestión desde la clase, en la clase de educación física, también nos va a permitir apuntar al desarrollo del aprendizaje en definitiva. Y por tanto, esto también de ir en concordancia fundamentalmente con lo que hemos plasmado en los diseños de clase. ¿Profe? ¿Profesora? Ya, otra cosa también es cómo yo organizo la clase, es decir, cómo yo articulo ciertos elementos o cómo yo lo estructuro, ya sea el material, el espacio, el tiempo, me va, por así decir, otorgar alguna garantía de éxito. Porque igual yo creo que esa es la idea del diseño y la planificación, específicamente en el diseño de clase, ir detallando ciertos elementos, ir relacionándolos para poder asegurar, por así decirlo, un poco el éxito. Sí, y en definitiva, chiquillos, profesores y profesoras, la idea es que ustedes estos elementos que son de capacidades profesionales los puedan internalizar, pero no desde un punto de vista técnico, es decir, de aplicar, de resolver, de replicar, sino que en este contexto también existen estos procesos que son reflexivos, que les van a permitir a ustedes incluso mejorar la propia práctica pedagógica en función del aprendizaje. Y por tanto, con esto, y al menos yo esta primera unidad la cierro en función de insistir en que no hay recetas. Un buen profesional, un buen profesor de educación física es capaz de adaptarse, de visualizar y de poder plasmar estos elementos que son teóricos en el desarrollo de cada una de las clases, desde el punto de vista mucho más profesional y no técnico, de aplicación, que un poco que va en otra lógica, en definitiva. Siendo las 10:44 de la mañana de mi reloj, ¿alguien tiene alguna duda, alguna consulta? Natalia, este PPT efectivamente no está en el aula, pero lo voy a subir ahora mismo. O creo que lo subí anoche, pero Profe, lo voy a subir. ¿Sí? profe, Rafa. referido al término medio, que era como práctico y humanístico, creo. ¿Ya? ¿Sí? O sea, yo lo entiendo como si es como la mezcla de ambos, que en algunos momentos de la clase se daría como mayor autonomía y en otras se darían como ciertas órdenes. Pero además de eso, si es que fuera así, ¿tiene alguna como característica este tipo de, como de modelo, por decirlo así? Sí, era que el práctico humanista se le da control al estudiante, pero no alcanza, o sea, el grado de control que se le otorga al estudiante en términos organizacionales no alcanza para que él se vea muy implicado en la organización. Por lo tanto, no brinda mucha construcción del propio aprendizaje. Si bien pasa de que el docente tiene todo el control a que el alumno tenga control, no se ve muy como implicado en su propia vivencia. Ya, gracias. Ahí Igual podemos dar el texto. sí, sí. Y por tanto, estimados y estimadas colegas, ¿ya? Creo que es importante e interesante hacer esta reflexión, que a la larga hemos pasado una serie de elementos, muchos elementos yo creo que para tanto en primer semestre como en el inicio del segundo, pero que en definitiva las decisiones las van tomando ustedes también, y ustedes, independiente que existan muchos constructos teóricos, muchas construcciones teóricas, cada uno de ustedes va a saber cómo poder tomar aquellas decisiones para su contexto determinado. Y cuando se contextualizan y cuando son capaces de comprender que la enseñanza tiene esos elementos, creo que pueden asumir de mejor manera esta labor profesional. ¿Ya? No sé si alguien tiene alguna otra duda, inquietud, pregunta, respuesta. Profe, una cosa aparte, Rodrigo Leguina. ¿será posible, sí, será posible que en el aula ponga así como el link, que uno lo pique y entre? Es que igual es complicado entrar con el Word, ¿El link de qué? cuando uno está parado. El link de la clase.
¿Prefiere que lo coloque en un Word? O sea, no. Está en un Word. Ponerlo así como link directo. Así que lo podamos picar y ahora la ventana al lado. No sé. No sé si me entiende. No lo entendí, pero seguramente me van a Yo explicar sí. luego las profesoras. Ya. ¿Estamos hablando Sí, lo puede. de los videos de clase? No, el El link link, para No, entrar a la clase. del Zoom. Ah, Que se ya, deja la información general listo para pinchar. ya. Sí, es que hay que descargarlo, hay que Muy, abrirlo, muy copiar, permisivo. pegar. Para los que se quedan dormidos. Igual no sé cómo funciona el aula, así que No, no, bueno, está bien, no lo sé voy a colocar de las dos formas. Lo voy a dejar en el Word y lo voy a dejar como usted me lo pide. ¿Le parece? si pudiera, profe, sería súper bueno. Siempre se puede, Claro, Rodrigo. Siempre, todo depende de la voluntad. claro, también gracias. lo que pueden hacer es el link ponerlo como marcador en su navegador, Como favoritos. como favoritos. Sí.